En la etapa de vejez del ciclo de Wilson, la expansión oceánica predominante hasta ahora se invierte y comienzan a prevalecer los procesos de subducción, con la consiguiente destrucción de la corteza oceánica y la aproximación de las masas continentales. Existen dos tipologías de zonas de subducción que van a condicionar la formación de yacimientos. Las enzimáticas, donde ambas placas involucradas son de tipo oceánico, y las ensiálicas, en las cuales la placa oceánica subduce bajo una continental. En los arcos enzimáticos, gran parte del vulcanismo submarino. En este contexto se forman yacimientos de sulfuros masivos volcánicos, a diferencia de los formados en dorsal, asociados en este caso a un vulcanismo ácido. Estos depósitos son de tipo Kuroko. En condiciones de vulcanismo subaéreas, cuando el edificio volcánico ha emergido, se pueden formar depósitos de tipo pórfido. En los arcos ensiálicos no hay vulcanismo submarino al desarrollarse en la corteza continental, donde, además, el grosor cortical es mucho mayor, lo que limita aún más el vulcanismo. Los yacimientos asociados a estas condiciones son los pórfidos, los depósitos de oro epitermal y los depósitos estratoligados de tipo manto. Igualmente son frecuentes los yacimientos de tipo IOCG, Iron Oxide Copper Gold, en condiciones particulares de distensión. En este vídeo trataremos acerca de la génesis de los yacimientos de tipo pórfido. Los pórfidos son depósitos minerales de origen hidrotermal caracterizados por ser de baja ley de la mineralización y de gran tonelaje. Se denominan pórfidos porque frecuentemente, aunque no de forma exclusiva, se asocian con rocas ígneas con textura porfídica. Esta textura está relacionada con la cristalización de los magmas a relativamente poca profundidad. Los depósitos de tipo pórfido se pueden subdividir en distintos subtipos considerando su contenido metálico. Estos incluyen los pórfidos de cobre, de oro, de cobre molibdeno, de cobre-oro, de molibdeno y de estaño. Los principales yacimientos de esta tipología los encontramos en las fajas orogénicas asociadas al cinturón de fuego del Pacífico, pero se reconocen en muchos otros lugares. La mayoría de los pórfidos cupríferos encontrados son de edad cenozoica. Son escasos los mesozoicos y paleozoicos y apenas se conservan precámbricos. Tras el emplazamiento del magma es más probable que se formen grandes depósitos donde el proceso magmático actúa durante un periodo de tiempo prolongado. La formación de los pórfidos tiene lugar cuando la corteza oceánica subduce y asociado a esto ocurren procesos de fusión parcial, dando lugar a magmas de tipo I. Durante el proceso de subducción se movilizan hacia zonas profundas, junto con la placa que subduce, fluidos acuosos oxidantes ricos en cloro, azufre y álcalis que, además, están enriquecidos en elementos litófilos, plomo, arsénico, antimonio y hierro. La deshidratación de los minerales de la losa también adiciona agua al sistema. Además, cuando entre los materiales de la corteza oceánica que subducen se encuentran acumulaciones tipo sulfuros volcánicos masivos, estos pueden aportar abundante cobre, molibdeno y oro a los fluidos. En zonas profundas se da una transferencia de estos fluidos hacia la cuña astenosférica, generando un metasomatismo en las peridotitas del manto. Este aporte además reduce el punto de fusión de los minerales que forman estas rocas del manto astenosférico. En la fusión parcial de estas se incorporan al magma elementos calcófilos y siderófilos, gracias a la presencia de azufre y cloro que actúan como ligantes, además de los elementos aportados por el fluido. De esta forma, el magma generado a una profundidad de entre 100 y 300 kilómetros presenta abundante magnesio por aporte de las peridotitas. Es rico en cloro y azufre, con metales calcófilos y siderófilos, presenta un porcentaje de agua disuelta entre el 1 y el 4% y es de carácter oxidante. Esta última característica es importante, ya que implica una gran capacidad de transporte de azufre. El magma asciende gracias a su menor densidad respecto de las rocas circundantes y alcanza la zona de Mash, transición entre el manto y la corteza, donde llega con temperaturas de entre 1100 y 1200 grados centígrados. Las rocas en este sector tienen temperaturas entre 700 y 850 grados centígrados. Esto genera una fusión parcial de la corteza continental inferior, compuesta por minerales de menor punto de fusión que los del manto. La asimilación o mezcla de estos magmas de más baja temperatura da origen a su vez a una cristalización fraccionada. Esta zona además es por tanto una región donde se da una importante diferenciación magmática, con contaminación cortical por asimilación y mezcla de fundidos
y por procesos de cristalización fraccionada. En las condiciones compresivas asociadas al proceso de subducción en las que se dan los pórfidos, la disposición de los esfuerzos genera fracturas muy verticalizadas que posibilitan el ascenso de los magmas a través de la corteza continental. Cuando el movimiento relativo de las placas no es coaxial, se originan regiones transpresivas, con apertura de fracturas que favorecen la mayor movilidad del magma hacia la superficie. En este ascenso a través de la corteza, la contaminación cortical del magma es importante para la mineralización de los pórfidos. Esta se ve favorecida igualmente por el lento ascenso asociado a las condiciones compresivas predominantes. Este magma ascendente se emplaza en forma de batolito en la corteza continental a profundidades inferiores a los 5 km respecto de la superficie, a partir de los cuales es frecuente la actividad volcánica dado lo somero de su emplazamiento. Durante la cristalización de estos magmas existe una clara diferenciación litológica y espacial, debido nuevamente a procesos de cristalización fraccionada. Esta diferenciación da lugar a una secuencia de magmas dioríticos, magmas granodioríticos, magmas graníticos y magmas alcalinos. La formación de los pórfidos está asociada a las granodioritas generalmente. De esta forma, cuando los magmas granodioríticos derivan del batolito y se emplazan más superficialmente como apófisis de este o como stocks subvolcánicos, se originan los procesos hidrotermales que dan lugar a los pórfidos. En el proceso de formación, ascenso y emplazamiento, el magma ha sufrido una gran diferenciación con un origen profundo entre 100 a 300 kilómetros y un emplazamiento muy alto en las cordilleras, de 1 a 3 kilómetros, donde las presiones son inferiores a 1 kilobar. El agua disuelta en el magma, relativamente abundante en estas tipologías de fundido y a la profundidad de emplazamiento, puede exsolverse del mismo. Esto puede darse debido bien a procesos de cristalización de minerales anhidros por el enfriamiento del magma, lo que causa que el fundido se sature en agua y volátiles al aumentar su porcentaje relativo, ocasionando que estos se separen. O bien debido a la pérdida de presión en el magma por su ascenso, que disminuiría la solubilidad del agua en este y causaría su separación, provocando a su vez una desgasificación del magma. En ambos casos se generan eventos de ebullición con la separación masiva y violenta de la fase rica en H2O junto con otros volátiles, que además será capaz de secuestrar metales antes de que entren a formar parte de los minerales formadores de roca. Cuando la presión de fluidos exsueltos supera la litostática y la resistencia a la tensión de la roca, se genera una fracturación hidráulica dando origen a stockworks y brechas. Tenemos en esta situación un fundido en estado supercrítico hipersalino, que se acumula en la parte alta de la cúpula magmática y que eventualmente se puede movilizar hacia arriba cuando tiene lugar la fracturación. En este escenario, el fluido supercrítico asciende y la pérdida de presión y temperatura genera que se separe una fase acuosa hidrotermal y una fase gaseosa. La fase líquida hipersalina porta abundante potasio, sodio, calcio, hierro, azufre y sílice, además de los metales que darán lugar a la mineralización. La fase gaseosa, por su parte, está constituida por los volátiles contenidos en el fluido original, como son el H2O, el CO2, el ácido clorhídrico, el ácido sulfídrico, dióxido de azufre y la sílice. La fase líquida altera y mineraliza el entorno próximo del intrusivo, tanto a este como a la roca de caja, mientras que la fase gaseosa se moviliza más rápidamente, alcanzando zonas muy superficiales y generando igualmente una intensa alteración gracias a su carácter ácido y oxidante. La descompresión que puede tener lugar tanto del fluido supercrítico como del fluido hidrotermal puede provocar el paso a unas condiciones de estabilidad del H2O en estado vapor, dando lugar a un nuevo proceso de ebullición denominada retrógrada. Igualmente, la transformación aumenta la energía cinética del fluido, pudiendo provocar fracturación cuando se supera la presión litostática y la resistencia de la roca. Además, la pérdida de capacidad del fluido gaseoso de su transporte en disolución causa la precipitación de gran parte de su carga metálica, precipitando como relleno de las fracturas del stockwork o bien cementando las brechas hidrotermales. El emplazamiento superficial de los cuerpos intrusivos supone un foco de calor somero que pone en circulación también aguas meteóricas, las cuales pueden interactuar con aguas hidrotermales magmáticas. En su movimiento, los fluidos originan eventos de precipitación y metasomáticos en la roca por la que circulan,
dando lugar a la mineralización metálica y produciendo alteraciones con un patrón más o menos concéntrico en todo el cuerpo del pórfido. Los sucesos de exsolución del fluido supercrítico del magma se repiten continuamente. Tengamos en cuenta que a partir de una cámara magmática que albergue 1 kilómetro cúbico de magma con un 3% en peso de H2O, se pueden exsolver aproximadamente 100 millones de toneladas de agua. Esta repetición cíclica causa que en un pórfido se superpongan las zonas de alteración y de mineralización a través de distintos pulsos, lo que ocurre hasta que hay un agotamiento de los volátiles del magma. En las últimas etapas magmáticas, el fluido exsuelto es principalmente gaseoso y menos salino. Además de este solapamiento de improntas, las zonas de alteración y de mineralización son ligeramente diferentes para cada pórfido, ya que las aguas van a circular por donde tienen mayor facilidad. En general, la alteración de los fluidos hidrotermales en los pórfidos es de carácter pervasivo, es decir, afecta a la roca de forma masiva, dejándola completamente alterada en todo su volumen, sin que puedan identificarse conductos preferenciales por los que circulan los fluidos. A esta se superpone ocasionalmente una alteración asociada a las vetillas, fracturas por donde circuló el fluido y dejó un delgado halo de alteración en la roca. Los fluidos supercríticos, hidrotermales y gaseosos que circulan por la roca generan un metasomatismo en esta, causando la alteración de sus fases minerales en función de la composición y temperatura del fluido, llegando incluso a borrar por completo la textura original de la roca. La presencia de vetillas con distintos tipos de relleno y modo de ocurrencia caracterizan las zonas de alteración. Se dan además continuos eventos de brechificación en todas las etapas de alteración, asociada a los eventos de ebullición y acumulación progresiva de los fluidos. El modelo general de alteración de un pórfido presenta una zonación concéntrica que tiene varias partes. La fase gaseosa que se separa del fluido supercrítico y que está compuesta por volátiles como el H2O, el ácido clorhídrico, el ácido sulfídrico, dióxido de azufre, CO2 y sílice, migra rápidamente hacia zonas superficiales gracias a su mayor movilidad, reaccionando en este sector con las aguas meteóricas. Estos fluidos son muy ácidos, oxidantes y con temperaturas relativamente bajas debido a su enfriamiento, entre 100 y 200 grados centígrados, y marcan su impronta dentro de los primeros 1500 metros desde la superficie. Esta zona de alteración se conoce como argillítica avanzada y presenta dos tipos de asociaciones de alteración de los minerales de la roca. Una compuesta por pirofilita, caulinita, diquita, diásporo, sílice, alunita y sulfuros de hierro, oro y plata, y otra con asociaciones de sericita, caulinita, hilita, esmectita y sulfuros y óxidos de hierro. En profundidad, la roca intrusiva sin alterar ocuparía la parte central del modelo de alteración. Se trata generalmente de una granodiorita con cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y hornblenda. Como accesorio característico presenta magnetita. La zona de alteración potásica es la zona alterada más interna. Esta alteración la producen los fluidos supercríticos hidrotermales con temperaturas entre los 700 y 300 grados centígrados, con un pH neutro a levemente alcalino, baja fugacidad de azufre y moderadamente oxidantes. Afecta tanto al propio intrusivo como a la roca de caja, y los minerales de estas sufren una serie de transformaciones debidas al aporte de potasio por parte del fluido, donde los únicos minerales que se mantienen, además del cuarzo, son aquellos que presentan potasio, como el feldespato potásico y la biotita, aunque igualmente sufren transformaciones a biotita secundaria. Por su parte, la plagioclasa del intrusivo se transforma en feldespato potásico y la hornblenda se biotitiza. Se da además una precipitación de cuarzo gris translúcido en vetillas. Las dimensiones de esta alteración suelen estar en torno a unos pocos cientos de metros de diámetro, pudiendo alcanzar en ocasiones los 2 kilómetros. De manera más distal aparece la zona de alteración propilítica, que se genera afectando a la roca de caja y está originada por el mismo fluido hidrotermal de menor temperatura y más ácido que ha evolucionado químicamente a partir de la alteración potásica. Contiene en este caso abundante calcio, sodio, magnesio y hierro, procedentes del metasomatismo de la roca. Estos fluidos pueden estar además mezclados con las aguas meteóricas. La roca alterada presenta clorita, epidota, magnetita, calcita, albita y pirita. La plagioclasa cálcica se sausuritiza, transformándose en un agregado de grano fino de plagioclasa sódica y epidota,
junto con calcita y micas. En ocasiones aparece una zona de alteración argillítica, que se localiza dentro de las anteriores. Esta hace que la roca se argillitice intensamente, quedando el cuarzo dentro de una masa de caolina y yita con clorita. En las zonas argillíticas el agua es de carácter ácido. En los últimos eventos hidrotermales, a partir de los fluidos más ácidos, mucho menos salinos y con temperaturas variables, exsueltos del magma en las etapas finales, se origina la zona de alteración filítica o sericítica, donde todos los minerales de la roca se sericitizan, permaneciendo únicamente el cuarzo. La roca resultante es una masa de sericita con cristales de cuarzo, por ello muchas veces se hace referencia a ella como alteración cuarzo-sericita. La sericita es un agregado de grano muy fino de micas blancas de tipo moscovita-paragonita, u otros filosilicatos similares, como los del grupo de la yita. La mineralización primaria o hipógena se forma, removiliza y reconcentra junto con estos eventos de alteración que se superponen unos a otros, pudiendo asociarse por tanto las distintas fases minerales de mena, concentraciones y ocurrencia de estas con las zonas de alteración. Las zonas de mayor mineralización primaria en un pórfido se presentan en forma de relleno de stockworks y de brechas. En la zona potásica los minerales son de baja ley, sin embargo es donde se concentra principalmente el volumen de cobre. Aparece en diseminaciones o en microfisuras con calcopirita asociada con pirita y ocasionalmente molibdenita. La alteración sericítica de alta temperatura reconcentra la mineralización existente, mejorando las leyes de cobre. Por el contrario, la de baja temperatura empeora dicha concentración. De esta forma, en la zona de contacto entre la alteración potásica y sericítica aparece la principal franja de mena del pórfido, localizada en diseminaciones o en microfisuras, compuesta principalmente por calcopirita. En el resto de la zona sericítica predomina la pirita en vetas. En la zona propirítica hay calcopirita, menos cantidad de pirita, bornita y puede aparecer oro y plata. Se concentran en fracturas que pueden llegar hasta la roca no alterada. El tamaño de las fracturas mineralizadas aumenta hacia las zonas periféricas del pórfido. Las distintas etapas hidrotermales que dan lugar a la formación de un pórfido tienen una tipología de vetillas caracterizada por la mineralogía de las mismas y por su morfología y halo de alteración. La evolución de los procesos magmáticos hidrotermales hace que exista superposición de eventos, por lo cual las vetillas mineralizadas se pueden superponer unas con otras. Las vetillas de tipo EB, Early Biotite, presentan formaciones irregulares y espesores menores a los 10 milímetros. Están constituidas por biotita y cuarzo, con variable albita, feldespato potásico, actinolita, apatito, andalucita, corindón, cordierita, ilmenita y titanita. Como mineralización de sulfuros contiene bornita, calcopirita y pirita. Estas vetillas pueden generar en el encajante un halo de biotita con algo de albita. Las vetillas tipo EBT exhiben un espesor mayor a los 10 milímetros, con rellenos de cuarzo, anhidrita, feldespato potásico y mineralización de bornita y calcopirita. Su halo está bien definido, entre 2 y 5 milímetros de espesor, compuesto por biotita con menores cantidades de feldespato potásico, cuarzo y sericita. Las vetillas tipo A son irregulares y discontinuas, de entre 1 a 25 milímetros de espesor. Contienen principalmente cuarzo, entre el 50 y el 95%, pudiendo contener feldespato potásico y anhidrita. La mineralización puede ser de calcopirita, bornita y molibdenita. Muestran halos de alteración potásica, con biotita y feldespato potásico, pero poco distinguibles cuando la roca tiene una fuerte alteración potásica previa. Las vetillas tipo M, generalmente continuas y sinuosas, son vetillas rellenas de magnetita, actinolita y cuarzo con calcopirita. Las vetillas tipo EB, EBT, A y M corresponden a una etapa denominada tardimagmática o temprana de la formación del pórfido. Están asociadas a los fluidos exsueltos iniciales, con temperaturas entre 700 y 500 grados centígrados, por lo que se formaron en un ambiente semidúctil. Forman parte de las zonas de alteración potásica y, en el caso de las M, de la propilítica. Las vetillas tipo B, con espesores entre 1 y 4 milímetros, son continuas y planas,
con caras paralelas y exhibiendo un bandeamiento de cuarzo y anhidrita y sulfuros como la calcopirita y la molibdenita. Estas vetillas no presentan halo. Las vetillas tipo B corresponden a la etapa transicional del pórfido, donde las temperaturas de los fluidos que las originan están cercanas a los 400 grados centígrados, con comportamiento frágil dúctil de la roca. Las vetillas tipo D, con espesores variables entre 1 milímetro y 2 centímetros, están constituidas por abundantes sulfuros y anhidrita, con menos cuarzo y algo de carbonato. La mineralización de sulfuros corresponde principalmente a pirita, con calcopirita, enargita, tenantita, esfalerita y galena. Generan halos de sericita y clorita, con una parte externa de caolinita y calcita. Las vetillas tipo D representan la etapa hidrotermal principal, con temperaturas menores a los 400 grados centígrados. Las vetillas tipo E son muy similares a las de tipo D, pero con presencia de carbonatos como ankerita y siderita. Predomina la pirita entre los sulfuros, con enargita, tetraedrita y tenantita. Forman halos de cuarzo sericita con carbonatos. Las vetillas tipo E están asociadas a una etapa hidrotermal tardía, caracterizada por la alta sulfuración y fuerte hidrólisis. El distinto contenido metálico de los pórfidos exhibe una zonación respecto del eje de subducción. De forma general, podemos decir que de más cerca a más lejos de dicho eje tendremos pórfidos de cobre, pórfidos con oro, pórfidos con molibdeno y pórfidos con estaño. Los magmas a los que se asocian los pórfidos tienen un mismo origen, pero el contenido metálico de los pórfidos depende en gran medida del grado de contaminación cortical. Si los magmas aparecen cerca de la costa, el fundido tendrá que atravesar muy poca corteza continental hasta su emplazamiento, y la contaminación cortical será menor. Pero si los magmas se localizan más alejados de esta, el fundido tendrá que atravesar un gran espesor de corteza continental y la contaminación con esta será más grande. Un ejemplo de esto son los pórfidos estagníferos andinos, que solo aparecen en la región de Bolivia, en la zona en la que el magma en su ascenso intersecta con los granitos de origen anorogénico de Rondonia, ricos en estaño. Los pórfidos expuestos a la acción atmosférica sufren procesos de alteración meteórica, donde la migración de los fluidos fríos y oxidantes desde la superficie hacia el interior modifica la mineralización primaria o hipógena, lo que da lugar a un enriquecimiento secundario. A esta mineralización se la denomina supérgena. La meteorización produce una alteración en la parte superior del depósito original, viéndose afectadas sus distintas zonas dependiendo de la profundidad a la que se encuentre éste. Tiene lugar una transformación de la mineralización metálica condicionada por el nivel freático de las aguas subterráneas. El perfil de enriquecimiento que genera la meteorización consta de varias zonas. En la parte superior, los fluidos que percolan en profundidad generan una oxidación e hidrólisis de los minerales metálicos, lixiviando hacia abajo los cationes de cobre y dejando un enriquecimiento en óxidos e hidróxidos de hierro debido a la baja solubilidad del hierro férrico. Esta zona enrojecida por los óxidos se conoce como montera o gosan. La zona lixiviada se encuentra bajo la anterior, de 20 a 25 metros de profundidad. Presenta abundantes óxidos e hidróxidos de hierro, arcillas y cuarzo. Al igual que la zona superior, en esta los elementos de interés que ha depositado la actividad hidrotermal del pórfido en forma de sulfuros se movilizan con las aguas meteóricas hacia zonas profundas, dejando leyes muy bajas de cobre, por debajo del 0,1%, siendo por tanto una zona estéril. Debajo de esta se encuentra la zona oxidada, con una potencia en torno a 25 metros. Los sulfuros de la mineralización hipógena aparecen oxidados en forma de óxidos, hidróxidos, carbonatos, sulfatos, silicatos, etc., como puede ser la crisocola, la malaquita, la atacamita, la antlerita o la brocantita, entre otros. Este tipo de mineralización da tonalidades verdosas o azuladas a la roca en la que se encuentran. Las leyes de cobre en esta zona oxidada pueden superar el 1%, teniendo un gran interés. La zona de sulfuros supérgenos generalmente aparece a profundidades superiores a los 50 metros, siempre por debajo del nivel freático, con potencias de hasta 200 metros. Los elementos lixiviados de las zonas superiores se acumulan en esta debido a un cambio en las características redox del agua al encontrarse con el nivel freático, pasando de un carácter oxidante de los fluidos que movilizan la carga
a un carácter más reductor por debajo de dicho nivel de las aguas subterráneas. La mineralización principal que se encuentra aquí es de sulfuros, predominando la calcosina y la covellina. Gracias al enriquecimiento secundario, presenta leyes comúnmente superiores al 2% de cobre. El perfil continúa hacia la zona primaria, donde no ha habido modificación por parte de las aguas meteóricas y encontramos la mineralización hipógena. El enriquecimiento supérgeno por debajo del nivel freático transforma los sulfuros de cobre presentes previamente en fases con una mayor concentración a partir del cobre lixiviado por los fluidos. Este proceso empieza por las fases minerales que más cobre tienen, debido a la afinidad electrónica. Por ejemplo, si hay bornita, calcopirita y pirita, primero se reemplaza el hierro de la bornita por cobre, ya que es el que tiene una ley más alta. Después, el hierro de la calcopirita es reemplazado, y finalmente la transformación ocurre en la pirita. Calcosina, covellina, digenita y otros son los minerales que se forman en esta zona. En la zona de oxidación existen numerosas variedades de minerales que tienen concentraciones variables de cobre. El proceso metalúrgico que se requiere para la extracción de cobre de estos minerales es diferente al que se aplica en los sulfuros. Las leyes de un pórfido van variando en las distintas zonas del yacimiento. Dentro de esta variabilidad mineralógica, en la zona de enriquecimiento con sulfuros secundarios están los minerales que presentan mejor ley. Los depósitos de tipo pórfido son la fuente principal de cobre. Más del 50% del cobre se extrae de este tipo de depósitos en la actualidad, siendo también una fuente importante de oro. Además, son la fuente más importante de molibdeno y de renio, el cual aparece en la estructura cristalina de la molibdenita. Como subproductos pueden obtenerse en ocasiones plata, wolframio, estaño, plomo y zinc. Un pórfido de tamaño medio contiene varios cientos de miles de toneladas de cobre, con leyes por lo general superiores al 0,5%. Se han descrito a nivel mundial 14 depósitos gigantes o de clase mundial, con leyes de hasta el 2% de cobre. El mayor depósito conocido corresponde a El Teniente, ubicado en Chile, con 50 millones de toneladas de cobre explotadas. Chuquicamata, Los Bronces, Escondida y El Abra son otros yacimientos chilenos de clase mundial. Otras tipologías de yacimientos de cobre que alcanzan la clasificación de depósitos de clase mundial son los depósitos de cobre sedimentario y los IOCG. Chuquicamata es la mina a cielo abierto más grande del mundo, con 4,5 kilómetros de largo y una profundidad de 850 metros. Se trata de un pórfido alargado debido a que la intrusión y movilización de los fluidos está controlada por una falla de grandes dimensiones. Esta fractura controla también el perfil de alteración al facilitar la entrada del agua meteórica. En este pórfido prácticamente no existe zona de alteración potásica, siendo casi toda la alteración sericítica cerca de la fractura y propilítica en el entorno más alejado de esta. Tampoco hay alteración argilítica prácticamente. La circulación subterránea tardía del agua meteórica en Chuquicamata es muy importante, generando una notoria zona de óxidos, que da una tonalidad de color azul a la parte alta del yacimiento, por la presencia de minerales secundarios de cobre como la malaquita y la azurita. En este sector de Chuquicamata el nivel freático está por debajo de los 70 metros, con una importante zona de enriquecimiento supergénico. En el próximo vídeo hablaremos de otras tipologías de yacimientos asociados a zonas de subducción e igualmente relacionados a los pórfidos, como son los yacimientos de oro epitermal y los depósitos estratoligados de tipo manto.